Continuando, tendríamos lo que sería la función lineal. Es la función que tiene la forma, veamos la forma algebraica, f de x igual a ax más k, más un valor de k. No nos confundamos. Lo importante de esta forma es que a y k tomará cualquier valor numérico. En cambio, x siempre se mantendrá siendo la variable. A partir de la función lineal es en donde aparece la variable x. Esa sería la forma algebraica. Tomemos en cuenta que a y k pueden ser cualquier valor. Para nombrar un caso, f de x podría ser igual a 3x más 5, en donde 3 sería el valor de a y k sería el valor de 5. No habría ningún problema. Esta sería la forma algebraica. Ahora, toda función se representa de forma gráfica también. Entonces, su gráfica es una línea inclinada, ya no será horizontal, ya sea a la derecha, si el valor de a es positivo, es decir, este valor, o a la izquierda si el valor de a es negativo, siempre ese valor de a, que como podemos observar es el coeficiente de la letra x. También siempre pasan por el eje y en el valor de la k, que sería ese valor de k. Veamos, esa sería la forma algebraica. La forma gráfica, tomamos en cuenta que en este momento lo vamos a describir de forma general. Si de forma general tenemos que el valor de k, sería este valor de acá, es el mismo y ese valor k siempre se ubica en el eje y, entonces la función lineal será una línea inclinada que pase por este valor de k, es decir que en acá se forma un punto y a ese punto se le conoce comúnmente como intercepto, pero eso lo estudiaremos más adelante. Entonces, ¿qué sucedería si el valor de a está negativo? Si retrocedemos un poco, vean acá el valor de a está positivo y la recta o la línea recta se inclina hacia la derecha. ¿Qué sucede si el valor de a está negativo? Como es este el caso. En el plano tendríamos esto, vamos a ubicar el valor de k en el eje y, ahora el valor de k está por aquí, y lo que vamos a hacer es trazar una línea que pase por este valor de k, pero ahora la línea está inclinada a la izquierda porque el valor de a, que es el coeficiente de la x, está negativo. Repito, eso es de forma general, ya lo vamos a estudiar de forma más específica con ejemplos. Graficar las siguientes funciones utilizando el desplazamiento horizontal y vertical. Vean, las funciones lineales se pueden graficar fácilmente, nada más utilizando un desplazamiento tanto horizontal como vertical. Tomemos en cuenta que cuando hablamos de un desplazamiento horizontal, nos estamos refiriendo a un desplazamiento de izquierda a derecha. Y cuando hablamos de un desplazamiento vertical, nos estamos refiriendo de abajo hacia arriba. Esos son los tipos de desplazamientos. El desplazamiento horizontal es aquel que se da desde la izquierda hacia la derecha y el desplazamiento vertical se da de abajo hacia arriba. Tenemos por acá una gráfica y lo que vamos a hacer es que esta función de forma algebraica la vamos a trazar en el plano, es decir, vamos a determinar la gráfica y para ello nos vamos a fijar en dos valores, el coeficiente de la x y el término independiente. Recordemos que tenemos un término independiente cuando el valor no tiene una variable, en este caso 1 no tiene variable. El 3 sí tiene variable que sería la x, por lo tanto se convierte en un coeficiente de x y el 1 es un término independiente. Entonces, vamos a tomar el 1 y lo vamos a ubicar en el eje y. El eje y es el que está verticalmente. Voy a buscar el 1 positivo en el eje y, estaría por acá. Entonces aquí vamos a poner un puntito para empezar. Ahora bien, a partir de este punto vamos a empezar con desplazamientos y para ello los desplazamientos me los dirá
este coeficiente de la x. Nosotros vamos a tomar el 3 y lo vamos a poner como una fracción. Recordemos que el 3 es como que tenga 1 en el denominador. Entonces, recordemos que numerador sería el de arriba y denominador el de abajo. 3 sería numerador, 1 sería denominador. ¿Qué significa? El denominador nos dará los movimientos horizontales que vamos a hacer o que nos vamos a mover. En cambio, el numerador nos dirá los movimientos verticales. En este caso, recordemos que un movimiento horizontal se da si es positivo, será hacia la derecha, y si es negativo, será hacia la izquierda. En este caso, como 1 es positivo, el movimiento será hacia la derecha. ¿Qué significa? A partir de este punto nos vamos a mover una unidad hacia la derecha. Vean, ahí exactamente. Nos movimos a partir de ese punto una unidad hacia la derecha. Y eso me lo dijo el denominador. Ahora el numerador me dirá los desplazamientos verticales. Y los desplazamientos verticales se hacen hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como si el valor es positivo, el desplazamiento se dará hacia arriba. Si el valor es negativo, el desplazamiento se dará hacia abajo. Esas son las ideas. Veamos. Como el 3 es positivo, entonces el desplazamiento debe darse hacia arriba. Es decir, a partir de acá nos vamos a desplazar 3 unidades hacia arriba. Vamos a contar. 1, 2, 3. Cada cuadrito será una unidad. 1, 2, 3. Vean, exactamente 1, 2 y 3. Y acá vamos a colocar el otro punto. Repito, el 3 lo convertimos en fracción, le ponemos 1 al denominador. El denominador me da los movimientos, el movimiento horizontal. Si el valor es positivo, nos movemos hacia la derecha, tal y como lo hicimos acá, una unidad hacia la derecha. Si el valor es negativo, nos movemos hacia arriba. En este caso son 3 unidades hacia arriba. Si es positivo, perdón, nos movemos hacia arriba. En este caso serían 3 unidades hacia arriba y acá ponemos el punto. Ahora lo único que vamos a hacer es esos dos puntos, utilizando una regla, trazar una línea recta. Y prácticamente ya tenemos la gráfica de la función lineal, que sería prácticamente esa línea recta que tenemos acá. Ahora bien, esas líneas son de guía. No es necesario que las pongamos. Esto es nada más para guiarnos. Pero de esa manera nos quedaría la gráfica de una función lineal. En los demás ejemplos vamos a seguir practicando estos desplazamientos. Veamos el siguiente. Tenemos f de x igual a 1/3 de x menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, el menos 1 lo vamos a ubicar en el eje y, que sería el eje vertical. Menos 1, vean, estaría por acá. Vamos a poner aquí el punto. Y ahora, este 1/3, vean, no es necesario que lo convirtamos en fracción porque ya está en fracción. Lo voy a ocupar así. Entonces, el 3, que sería el denominador, siempre recordémonos que acá tenemos denominador y el de arriba sería el numerador. El denominador me da el movimiento horizontal y en este caso, si es positivo, nos movemos hacia la derecha y si es negativo, sería lo contrario, a la izquierda. En este caso, como el 3 es positivo, nos movemos a la derecha. Es decir, a partir de ese punto nos movemos 3 unidades a la derecha. 1, 2 y 3. Hasta aquí. Vean, 1, 2 y 3 unidades. Acá todavía no vamos a poner el segundo punto, tenemos que continuar. Ahora el 1 me da el movimiento vertical. Si es positivo nos movemos hacia arriba, si es negativo nos movemos hacia abajo. En este caso, como 1 es positivo, nos vamos a mover hacia arriba. Vean, a partir de acá en donde nos quedamos esa flecha, nos movemos una unidad hacia arriba. ¿Por qué una unidad? Porque aquí tenemos 1. Entonces, y aquí al final vamos a colocar el punto, que exactamente coincide en el eje. ¿Hay problema que nos quede ahí? No, ningún problema. Y ahora con una regla, unimos los dos puntos con una línea recta y tenemos la gráfica de la función lineal. Vamos a quitar las líneas de guía y ahí tenemos la gráfica que me representa a esta función lineal.
Veamos la siguiente, f de x igual a 5 medios de x menos 2. Primero el menos 2 lo vamos a ubicar en el eje de las y. En este caso nos ubicamos aquí, ahí está el eje, el menos 2. Vamos a poner un puntito y a partir de ese punto vamos a empezar a desplazarnos. Pero el coeficiente de la x, que en este caso es 5 medios, será el que medirá los desplazamientos. El 2 me da los movimientos horizontales, significa que como es positivo me voy a mover hacia la derecha, 2 unidades hacia la derecha, 1, 2. Por aquí estaría exactamente, ahora todavía no vamos a poner el otro punto, a partir de acá nos vamos a mover hacia arriba o hacia abajo. En este caso sería el 5, me da los desplazamientos verticales, serían 5 unidades hacia arriba, porque el 5 es positivo, si el valor es positivo, entonces nos movemos hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Vean, 5 unidades hacia arriba, sería 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí vamos a poner el otro punto. Ahora sí, después de estos dos desplazamientos, con una regla, vamos a trazar una línea que pase por estos dos puntos. Y ahí tenemos la gráfica de la función lineal que me representa a esta función algebraica. Recordemos, esa sería la función algebraicamente y esa sería la función gráficamente. Tenemos la siguiente, f de x igual a menos 3x más 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero, el 4 positivo lo vamos a ubicar en el eje y. En este caso estaría por aquí. Ahí vamos a ubicar el 4 positivo. Ahora, el menos 3, como no es una fracción, lo tenemos que convertir. ¿Y cómo me quedaría? Nos quedaría de esa manera, menos 3 sobre 1. Entonces ahora lo que tendríamos que decir es lo siguiente. Como 1 está en el denominador, 1 me dará el movimiento horizontal. Y como 1 es positivo, nos vamos a mover hacia la derecha. A partir de acá, una unidad a la derecha. Vean, hasta aquí llegaría una unidad. Ahora, el menos 3 me dará el movimiento vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Pero recordemos las dos ideas. Si el valor es positivo, nos movemos hacia arriba. Si el valor es negativo, nos movemos hacia abajo. Como en este caso el valor es negativo, nos vamos a mover hacia abajo. 3 unidades hacia abajo. Sería 1, 2, 3. Y el punto nos quedaría exactamente por aquí. Ahora, con una regla, vamos a unir esos dos puntos. Y vean, esa recta me representaría a lo que sería la función gráfica de esta función algebraica. Recordemos, ese menos 3 se convierte en fracción agregándole 1 al denominador nada más. Y el 1 me da el movimiento horizontal y el menos 3, que sería el numerador, movimiento vertical. Ahora tenemos este. Y acá vamos a tener un poco de cuidado porque tenemos menos un cuarto de x menos 1. Primero, el menos 1 lo vamos a ubicar en el eje y. Eso no va a cambiar, es el primer paso. Por ahí estaría, vamos a poner el punto. Ahora necesitamos saber si nos vamos a mover hacia la derecha o izquierda. Y para ello voy a tomar esta fracción. Y tengamos cuidado porque ahora tenemos menos un cuarto. Ahora bien, yo lo voy a tomar de esta manera. ¿Por qué? Tomemos en cuenta que menos un cuarto es lo mismo que tener, vamos a hacerlo así, menos un cuarto es lo mismo que tener menos 1 sobre 4 y que también es lo mismo que tener 1 sobre menos 4. Esas tres formas son exactamente lo mismo. Comprobemos, menos entre más nos daría menos, este menos de aquí, y más entre menos también nos daría menos. Entonces, prácticamente esas tres formas son exactamente lo mismo. Pero nosotros, para que no se compliquen,
lo que van a hacer es, si el menos nos aparece de esta manera, sencillo, pónganselo al numerador y no hay ningún problema. Siempre que nos aparezca un signo menos, siempre ese signo menos colóquenselo al numerador. Bueno, ahora vamos a borrar esta parte. Ahora, continuando, significa que el 4 que está en el denominador me daría el movimiento horizontal. Y como 4 es positivo, entonces nos vamos a mover hacia la derecha. Vean, 4 unidades a partir de ese punto hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Exactamente por acá nos detenemos. Ahora debemos movernos hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el menos 1 nos da el movimiento vertical. ¿Qué significa? Si el valor es positivo, nos movemos hacia arriba. Si es negativo, nos movemos hacia abajo. En este caso, como tenemos menos 1, nos vamos a mover una unidad hacia abajo. Exactamente de esta manera. Y acá vamos a colocar el segundo punto. Ahora lo que vamos a hacer es que con una regla vamos a unir los dos puntos con una línea recta y tenemos lo que sería la función gráfica de la función lineal. Así de sencillo, podemos quitar estas flechas que prácticamente son de guía para el desplazamiento. Tenemos esta función, vean, aparece menos 4 tercios de x más 2. Primero el 2 positivo lo vamos a ubicar en el eje y, vean, aquí estaría el 2 positivo, significa que acá vamos a ubicar el punto en donde vamos a iniciar. Ahora, el menos 4 tercios lo vamos a utilizar, pero vean, aquí tenemos un signo menos. ¿A quién le corresponde el signo menos? Le va a corresponder al numerador. No nos compliquemos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 3 sería el movimiento horizontal, y como en este caso es positivo, nos vamos a mover hacia la derecha. 3 unidades a la derecha, 1, 2, 3, exactamente por acá, nos detenemos, no es que íbamos a poner el punto, ahí nos vamos a detener, y ahora el menos 4 nos dará el movimiento vertical, es decir, si el valor es positivo hacia arriba o si el valor es negativo hacia abajo. En este caso es negativo el menos 4, entonces nos vamos a mover hacia arriba. Nos quedaría en este caso, nos vamos a mover hacia abajo, nos quedaría en este caso 1, 2, 3, 4 unidades hacia abajo. Y por acá estaría el punto. Unimos los dos puntos con una línea recta y esa sería la gráfica de la función lineal. Si son observadores, siempre esas flechas forman un triángulo rectángulo. Esa es una prueba. Toda función lineal va a generar este triángulo rectángulo. El próximo año van a estudiar que a esto se le llama pendiente, pero más adelante se estudiará esa parte. Entonces, tomemos en cuenta que el coeficiente de la x nos dará los desplazamientos, el numerador, el desplazamiento vertical, y el denominador, el desplazamiento horizontal. Ahora vamos a plantear la forma algebraica para las siguientes gráficas. ¿Qué significa? Ahora nos darán una gráfica y nosotros debemos saber cómo determinar lo que sería la función algebraica. Esa es una función lineal, pero ¿cómo vamos a trazar la función algebraica? Sencillo. Vamos a empezar con f de x igual, y aquí vamos a agregar una x. A esta x le vamos a sumar o restar un valor y también le vamos a agregar un coeficiente. Pero veamos, primero sumémosle o restémosle el valor. Para ello, vean que el punto que esté en el eje y está en menos 4. Significa que este menos 4 se lo vamos a agregar aquí. Así de fácil. Vamos a identificar el punto que está en el eje y en este caso está en menos 4 y acá le vamos a agregar menos 4. Ahora solo hace falta el coeficiente que va a llevar la x. ¿Cómo vamos a determinar este coeficiente? Sencillo. Vamos a plantear una pequeña fracción. Y para ello me va a servir este punto. Siempre para determinar
la forma algebraica de una función lineal, es necesario tener dos puntos de la línea recta. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que en el numerador colocábamos o nos indicaba el desplazamiento vertical y el denominador nos indicaba el desplazamiento horizontal. Vean, entonces vamos a ver cuánto nos desplazamos horizontalmente hasta este punto y cuánto nos desplazamos verticalmente también. Vean, si queremos llegar a este punto y nos queremos desplazar horizontalmente, significa que de este menos 4 nos vamos a mover, vean, nos vamos a mover estas unidades hasta aquí. ¿Por qué hasta acá? Porque a partir de esta marca nos vamos a mover hacia arriba. Vean, nos vamos a mover hacia arriba. Y llegamos a ese punto. Ahora bien, debemos analizar el desplazamiento. Horizontalmente nos movemos 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Entonces en el denominador voy a poner 4. ¿Pero por qué negativo? ¿Hacia dónde nos movemos? Hacia la izquierda. Si nos movemos hacia la izquierda, ese valor tiene que ser negativo. Ahora bien, a partir de esta marca, nos movemos hacia arriba, pero ¿cuántas unidades nos movemos hacia arriba verticalmente? Nos movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Significa que acá sería 8 unidades. ¿Por qué 8 positivo? Porque nos movemos hacia arriba. Entonces el desplazamiento es positivo, por eso acá está positivo. Ahora, esta fracción la podemos poner así aquí, pero si se puede simplificar, tenemos que simplificar. 8 entre menos 4 nos daría con todo, primero más entre menos sería menos, y 8 entre 4 sabemos que es 2, entonces sería la forma algebraica f de x igual a menos 2x menos 4. Y ahí tenemos la forma algebraica de una función lineal. Tomemos en cuenta que necesitamos trazar un desplazamiento de este punto a este otro punto, pero ese desplazamiento tiene que ser horizontal y vertical. Veamos el siguiente caso. Vamos a determinar la función algebraica para esta gráfica. Primero, como es una línea recta inclinada, sería una función lineal. Ahora, vamos a colocar siempre f de x igual y una x por acá. A esa x le tenemos que sumar o restar un valor y también le tenemos que agregar un coeficiente. Pero veamos, el punto que está en el eje y sería ese de acá y está ubicado en 3 positivo. Entonces aquí, vean, le vamos a agregar más 3, que sería este 3 que tenemos en el eje de la y. Ahora bien, de este punto a este otro punto vamos a trazar un desplazamiento, pero tiene que ser horizontalmente y también verticalmente. Entonces, recordemos, de la fracción, el denominador me da movimiento horizontal y el numerador nos da el movimiento vertical. Entonces, veamos la trayectoria. Primero, para llegar a este punto, horizontalmente nos vamos a mover hasta acá. Vean. Aquí nos detenemos porque pretendemos llegar a este punto. Ahora bien, ¿cuántas unidades nos movimos horizontalmente? 1, 2, 3 unidades. Lo voy a colocar acá, 3 unidades. Pero esas 3 unidades serán de forma negativa porque nos estamos moviendo hacia la izquierda. Entonces serían menos 3 unidades a la izquierda. Ahora bien, acá vamos a colocar menos 3 porque nos movemos 3 unidades a la izquierda. Ahora hacia abajo, hasta llegar al punto, al otro punto, vean, tiene que ser vertical y también horizontal. Ahora bien, ¿cuántas unidades nos movimos hacia abajo? 1, 2, 3, 4. Significa que son 4 unidades. Pero como nos movemos hacia abajo serían 4 unidades negativas. Entonces aquí en el movimiento vertical voy a poner menos 4. Ahora, ¿qué valor vamos a poner acá? Como en una fracción no nos pueden quedar dos signos menos, ¿por qué? Porque tenemos que efectuar la división. Menos entre menos nos daría más. Significa que acá tendríamos
4 tercios positivos. Repito, menos entre menos sería más. Y el 4 y el 3 no se puede simplificar, entonces nos quedaría únicamente de esa manera. Y esa sería la forma algebraica de la gráfica que teníamos al inicio.